Unidad 3. Bases psicopedagógicas que sustentan las TIC. Participantes, el ingeniero Richard Franco y la licenciada Marixa Pérez. Temáticas a abordar: la teoría de la comunicación, corriente conductista y cognitiva, el procesamiento de la información, el constructivismo, la teoría sociocultural, la didáctica y las ciencias pedagógicas. La teoría de la comunicación. El concepto de la comunicación viene del vocablo latín comunicare. En su acepción se traduce como es hacer a otro partícipe de, es involucrar a los demás con las inquietudes o necesidades propias. La comunicación es el acto principal de los seres humanos, donde dos o más personas interactúan, cambian de parecer o impresiones e informaciones. La comunicación es el medio el cual los seres vivos intercambiamos mensajes y a su vez satisfacemos nuestras necesidades. La comunicación, a su vez, está influida por el contexto y los acontecimientos del entorno y las personas, por lo que es necesario revisar un ambiente propicio para que se pueda efectuar de manera satisfactoria. En la comunicación, como medio de satisfacción de las necesidades humanas, están presentes las expectativas e intereses y las condicionantes. En la primera parte de las expectativas e intereses, la persona que dirige el mensaje también tiene que usar la persuasión. Con la persuasión se logra que se perciba el mensaje y se asuma por el receptor, según Aristóteles. En las condicionantes, los seres humanos, dependiendo de la situación social diseñada por este, como son las funciones y roles. En un matrimonio, padre, madre e hijos tienen roles y funciones diferentes. En la educación, en el trabajo, en las relaciones sociales, por lo que es interesante en trabajar e identificar los factores de éxito de la comunicación personal. La educación y los procesos de aprendizajes están relacionados de forma directa, ya que la comunicación es un proceso complejo de interacción, transmisión, intersección y decodificación de mensajes, asumir posturas, realizar acciones, por lo que es vital desarrollar procesos de comunicación efectiva y retroalimentación de ambas vías entre facilitador y participante. Es importante para el estudiante cuidar su comunicación a nivel verbal, o sea, lo que dice, gestos e imágenes, lo que se puede ver o lo que se lee, los mensajes escritos y la ortografía, la redacción de mensajes. ¿Qué sería la comunicación pedagógica? Se tiene como punto de partida que todo el trabajo docente implica comunicar, transmitir información, valores, cultura. Es preciso que el docente pueda darse a entender, emplearse en ser claro y establecer pautas en comunicación basada en liderazgo personal y consenso. La comunicación adecuada está directamente relacionada con efectividad de la del quehacer docente y por ende mejores aprendizajes. En definitiva, los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren de comunicación constante, interacción de calidad, libre de ruido y de barreras personales, sociales o culturales para que exista una conexión o sintonía. Los filósofos griegos son de grandes precursores en la teoría de la comunicación, de la persuasión y oratoria. También en la educación, en ciencias auxiliares como pedagogía y la didáctica. Teoría del conductismo. El conductismo es una filosofía que plantea el estudio de la conducta del ser humano, donde el comportamiento humano se fundamenta
en la repetición de las acciones, por lo que, como dice su nombre, conducir a que las personas hagan en sentido escrito, hacer lo que sea necesario para que lo hagan. El conductismo plantea que el objeto de estudio es el comportamiento humano observable, lo que se puede percibir, que es actuar por instinto o por imitación, por lo que es como si fuese una página en blanco, al cual se le llena de la información que es necesaria o programa de estudio. Es decir, que éste no tiene conciencia ni discernimiento, para decir ni intereses propios. Los orígenes del conductismo se remontan a principios del siglo XX y abarcan gran parte de este. Entre sus precursores están Watson, el cual proclamaba el comportamiento observable como fuente de estudio de la psicología. Entre las variantes del conductismo están los planteamientos de Skinner, condicionamiento operante y condicionamiento clásico de Hall y Tolman. El conductismo abarca desde sus inicios 1910-1920 hasta casi finales del siglo, por la situación paulatina, por el advenimiento de las corrientes conductistas, teoría sociocultural y cognitivismo, por el cambio de los sistemas políticos y sociales de un sistema dictatorial o absoluto a un sistema más democrático y liberal. El condicionamiento clásico. En este, el aprendizaje funciona como lo plantea la ley de causa-efecto. Los seres humanos reaccionamos a los estímulos. Si al dársele un estímulo, se reacciona a este estímulo como respuesta natural. En el condicionamiento clásico son interesantes los trabajos de Ivan Pavlov con los experimentos con los perros, acerca de cómo lograban estimularlos, aún no les alimentaban, por lo que demostró la relación entre estímulo y respuesta, así como su repetibilidad y reproducibilidad, por lo que dieron paso a teorías de enseñanza y aprendizaje muy satisfactorias. Condicionamiento operante. En este se plantea que se prepara un escenario o situación para ofrecer algo deseable, a lo cual el ser humano reacciona y se esfuerza por alcanzarlo. Según Skinner, en sus aportes a la psicología y el conductismo, en la enseñanza, el individuo tendrá más probabilidad de repetir los patrones positivos que los negativos, para evitar el castigo o las consecuencias negativas. En una situación cotidiana, un estudiante que es avergonzado frente a sus compañeros trata de no repetir ese comportamiento. También se puede decir que este tipo de condicionamiento operante es una función del ensayo-error. Las conductas que son exitosas se van a repetir. En cambio, las que son erróneas, la tendencia será no repetir dichas conductas. El procesamiento de la información. El procesamiento de la información es un término que procede del latín cognoscere y se aplica a los procesos internos de procesamiento de la información y las capacidades de los seres humanos para interpretarla. El procesamiento de la información es un proceso humano complejo porque entran en juego las destrezas y capacidades como son memoria, razonamiento, lógica, lenguaje, aprendizajes, experiencias previas y capacidad resolutiva y decisoria. El procesamiento e interpretación de la información juega un papel
juega un papel fundamental en la toma de decisiones y cursos de acción frente a las situaciones de la cotidianidad. El procesamiento de la información es una facultad humana que permite un desempeño eficaz en cómo se captan los datos del entorno, se codifican y crean un punto de vista que puedan guardarlo en la memoria para luego recuperarlo en el momento que lo necesitamos. El cerebro humano es una máquina de procesamiento de la información y los avances que tenemos en la actualidad emulan o imitan la capacidad de guardar información, codificarla cuando se solicita traerla a la realidad. Las computadoras, como reflejo de la mentalidad humana, comparten muchas similitudes con esta, y como de forma artificial se crea el mismo fenómeno. La informática y el procesamiento de información están directamente relacionadas por las capacidades de esta para tratar grandes volúmenes de datos para organizar los procesos. Esta consiste en el procesamiento de los datos de una forma estandarizada para producir información o conocimiento significativo. Para esto, la informática como ciencia de tratamiento de la información se basa en algoritmos para así recopilar datos, convertirlo a un formato reconocido para luego ser presentado. La informática es un recurso muy importante en el tratamiento de los datos para presentarlos, y así el ser humano se enfoca en sus fuertes, como son la toma de decisiones y el razonamiento lógico. En cuanto a cómo la informática y el tratamiento de los datos funcionan, si nos fijamos en el mismo proceso, si los datos son del orden cualitativo o características, o del orden cuantitativo numérico, para ser consolidados en formato como un informe, una clasificación, una tabla, una presentación gráfica, estados financieros, presupuestos, por una aplicación determinada, la cual hay que entrar en datos y seguir las instrucciones específicas según el tipo de proceso. Lo importante es coordinar los elementos y conseguir un orden específico para diseñar estas estructuras de información. Ahora con ustedes, mi compañero Richard Franco. Continuando con la presentación, yo le voy a seguir presentando las demás temáticas de esta presentación. Constructivismo. Esta teoría de pensamiento basada en que el conocimiento es una condición social y el aprendizaje significativo se logra a través de la interacción de cada individuo con el medio, que es a partir de su propia experiencia para construir su propio aprendizaje. Los precursores de este movimiento son Jean Piaget y Lev Vygotsky. Entre las características del constructivismo tenemos que el aprendizaje es una construcción social y que un nuevo aprendizaje implica lo siguiente. El aprendizaje es un proceso acumulativo que se basa en lo que los aprendices ya saben, ya conocen y saben hacer. El aprendizaje es autorregulado, indicando con esto que el aprendiz es consciente de su manera de aprender. El aprendizaje se dirige a alcanzar metas, por lo que el aprendiz tiene una conciencia de los logros que busca y de la autodeterminación que quiere alcanzar. El aprendizaje es un proceso que requiere colaboración, no es exclusivamente una actividad mental, sino que comprende la interacción con el medio. El aprendizaje es individualmente diferente y por tanto los estudiantes varían entre unos y otros. Esto plantea un interrogante en el esquema tradicional que desconocen las diferencias entre los alumnos y asumen que todos tienen las mismas actitudes. Uno de los grandes precursores del constructivismo es Jean Piaget, que fue un biólogo y epistemólogo de origen suizo, cuyas investigaciones son referencia para la docencia, independiente del nivel educativo en que se desempeña. Sus aportes son invalorables, ya que a través de su estudio se describió con detalle la forma en que se produce el desarrollo cognitivo. Entre los precursores del constructivismo tenemos Jean Piaget, Lev Vygotsky, Navid Ausubel y Paulo Freire. Teoría sociocultural. Esta teoría de aprendizaje
impulsada por Lev Vygotsky, autor ruso, plantea que el conocimiento se construye en interacción con el medio social y para llevar al individuo a su zona de desarrollo y producción, donde en interacción con la realidad o conocimiento específico puede desarrollar su propio conocimiento. La teoría sociocultural se enfoca en el entorno, ya que el individuo aprende de su entorno y la interacción hace que éste modifique y reconstruya las ideas que conoce. Su postulado central es que el pensamiento de los niños se desarrolla en razón del diálogo con personas que tienen más capacidad que ellos. Considera que el aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo y se basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo, por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Lev Vygotsky introduce el concepto de zona de desarrollo próximo, que sería la distancia entre el nivel real del individuo y el nivel de desarrollo potencial. El aprendizaje y desarrollo son los conceptos que interactúan y se producen más fácilmente en situaciones colectivas. Vygotsky utilizó el término andamiaje para referirse al apoyo temporal que proporcionan los adultos, padres, profesores o maestros, al niño para que éste cruce la zona de desarrollo próximo. También Vygotsky dice que el pensamiento y palabra están ligados y no es correcto tomarlo como dos elementos totalmente aislados, como lo hacen teóricos y lingüistas. Entre los precursores de este movimiento tenemos Lev Vygotsky y Jerome Bruner, el cual retomó los trabajos de didácticas y ciencias pedagógicas. La didáctica se encarga de responder todo lo relacionado con el proceso de enseñanza para que surja el aprendizaje. Se enfoca en responder, cómo aprender, por qué aprender y qué aprender. Se apoya en la psicología del aprendizaje para dar respuesta a los problemas de aprendizaje. Se enfoca en estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la práctica docente, por lo que se centra en el docente, contenidos y cómo llevar a cabo planificación y ejecución del proceso. La pedagogía es la ciencia que es la disciplina que estudia todo lo relacionado para saber cómo, por qué y para qué y todo lo que conlleva el proceso educativo. Abarca todos los actores intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se apoya de ramas como la filosofía, antropología, sociología y psicología educativa. Su enfoque es social y en desarrollar programas de estudio a nivel general. La didáctica se enfoca en la formación continua de los docentes, abarca todas las dimensiones del desarrollo humano, en un ambiente particular, cultura de aprendizaje y promueve el desarrollo autónomo. Aprendizaje centrado en el participante. Se tiene que tomar en cuenta las características particulares de los nuevos estudiantes, la facilitación de situaciones propias para la formación integral, trabajar en la dirección de crear una cultura de calidad de innovación y en la inclusión de métodos, técnicas y recursos didácticos novedosos e innovadores. La didáctica promueve un modelo didáctico centrado en el participante, donde el facilitador guía a través del diálogo y interacción, logra una participación creativa en el estudiante. La didáctica especial es un aspecto de la didáctica que se dedica a estudiar las situaciones particulares de cada ciencia, como geografía, historia, etc. Didáctica y ciencias pedagógicas. Tenemos que la didáctica ha ido evolucionando desde la edad antigua y edad media, edad moderna y edad contemporánea, con diversos autores que han propuesto aporte para su desarrollo.
barreras que eran limitantes y ahora sean oportunidades de aprender y capacitación, en consonancia con las bases pedagógicas que sustentan la ciencia de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias y esto es todo.